Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Fisiología, Profesor Dr. Luis Alberto González García, presentando el tema de mecanismos de acción hormonal por Valenzuela Aguilar Guadalupe. Entonces sabemos que estos mecanismos tienen tanto hormonas polares como no polares. A continuación, en la siguiente imagen se muestran algunas características de cada una de ellas. Las hormonas no polares tienden a viajar disueltas en la porción acuosa del plasma. Estas son transportadas fijas a proteínas transportadoras en el plasma. Después se disocian entre las proteínas transportadoras, pasan finalmente a la membrana y estas se unen a receptores nucleares, que son proteínas receptoras dentro de sus células. Sus proteínas receptoras se encuentran dentro del citoplasma y los núcleos. Pero las hormonas polares viajan disueltas en la porción acuosa del plasma. Estas no entran a sus células blanco, no pueden atravesar la membrana. Ejercen efectos mediante segundos mensajeros, que serían los receptores, y sus proteínas receptoras se encuentran en la superficie de la membrana externa. Encontramos entonces mecanismos por medio de los cuales las hormonas van a actuar sobre sus células blancos. Estos van a depender de la naturaleza química de las hormonas. Vamos a encontrar hormonas tanto polares como no polares. Las hormonas no polares pueden pasar con facilidad a través de la membrana plasmática y de esta manera unirse a proteínas receptoras dentro de sus células blanco. Estos son receptores nucleares que nos van a ayudar a regular la expresión de un gen. Pero también vamos a encontrar hormonas polares que no van a entrar con facilidad a una célula blanco. Para esto tienen que unirse antes a receptores sobre la membrana plasmática. Estas hormonas van a ejercer sus efectos mediante sistemas de segundos mensajeros. La interacción entre proteína receptora y hormona es muy específica. Además de esta propiedad de especificidad, las hormonas se unen a receptores con afinidad alta y capacidad baja. Esta última característica se refiere a la posibilidad de saturar receptores con moléculas de hormona debido al número limitado de receptores por cada célula blanco. Como ya lo mencionaba, la ubicación de las proteínas receptoras de una hormona en sus células blanco depende de la naturaleza química de la hormona. Dado que las hormonas lipofílicas, como por ejemplo las esteroides y la tiroxina, pueden pasar a través de la membrana plasmática y entrar a sus células blanco, las proteínas receptoras para hormonas lipofílicas están dentro del citoplasma y el núcleo. Las hormonas hidrosolubles, como las catecolaminas, los polipéptidos y las glucoproteínas, pueden pasar a través de la membrana plasmática de modo que sus receptores están ubicados sobre la superficie externa de la membrana. En estos casos, la acción de la hormona exige la activación de segundos mensajeros dentro de la célula. Las hormonas lipofílicas no viajan disueltas en la porción acuosa del plasma. Estas son transportadas a sus células blanco, fijas a proteínas transportadoras en el plasma. Estas hormonas deben disociarse de sus proteínas transportadoras en la sangre a fin de pasar a través del componente líquido de la membrana plasmática y entrar a la célula blanco, dentro de la cual se van a encontrar sus proteínas receptoras. Estos receptores para las hormonas lipofílicas los vamos a conocer como receptores de hormonas nucleares, porque funcionan dentro del núcleo de la célula para activar la transcripción genética, o conocido también como la producción de un RNA mensajero. Bueno, pues podemos observar en esta imagen el mecanismo de acción de una hormona esteroide. Las hormonas esteroides que se transportan unidas a proteínas transportadoras en el plasma se disocian de sus transportadores plasmáticos y pasan a través de la membrana plasmática de su célula blanco. Estas hormonas se unen a receptores que pueden estar en el citoplasma. El receptor unido a esta hormona se trasloca hacia el núcleo donde se une al DNA. Esto nos ayuda para la estimulación de la transcripción genética, lo que da como resultado la síntesis de un nuevo RNA mensajero. Este RNA mensajero recién formado codifica para la producción de nuevas proteínas que producen los efectos hormonales en la célula blanco. De esta manera, los receptores de hormonas nucleares funcionan como factores de transcripción que deben activarse mediante unión a sus ligandos hormonas. Cada receptor de hormona nuclear tiene dos regiones o dominios, un dominio de unión al ligando hormona y un dominio de unión al DNA. El receptor debe activarse por unión a su ligando hormona antes de que pueda unirse
a una región específica del DNA, que se llama elemento de respuesta a hormona. Entonces, la unión de la hormona hace que el receptor se dimerice sobre los medios sitios del elemento de respuesta de la hormona, lo cual estimula la transcripción genética o síntesis de RNA. Otro mecanismo de acción es el de las hormonas tiroideas. La principal hormona secretada por la glándula tiroides es la tiroxina o tetraiodotiriona, conocida también como T4. Al igual que las hormonas esteroides, la tiroxina viaja en la sangre unida a proteínas transportadoras. La tiroides también secreta una pequeña cantidad de triiodotironina, o T3, pero estas proteínas transportadoras tienen una afinidad más alta por T4 que por T3. Como resultado, la cantidad de T3 no unida, o mejor dicho, libre en el plasma, es aproximadamente 10 veces mayor que la cantidad de T4 libre. En esta imagen podemos observar cómo la tiroxina, o ya conocida como T4, transportada a la célula blanco unida a su proteína receptora en el plasma, se disocia de su transportador y pasa a través de la membrana plasmática de su célula blanco. En el citoplasma, la T4 se convierte en T3 o triiodotironina, que emplea proteínas de unión para entrar al núcleo. El complejo de hormona receptor se va a unir al DNA y esto va a estimular la síntesis de un nuevo RNA mensajero. Este RNA mensajero recién formado codifica para la síntesis de nuevas proteínas que producen los efectos hormonales en dicha célula blanco. Ahora bien, el receptor para T3. Como podemos observar, la proteína receptora nuclear para T3 forma un dímero con la proteína receptora para ácido 9-cis-retinoico, un derivado de la vitamina A. Esto ocurre cuando cada uno se une a su ligando y al elemento de respuesta a hormona del DNA. Así, se requiere ácido 9-cis-retinoico para la acción de T3. El heterodímero formado en el DNA estimula la transcripción genética. Como mencionábamos en un principio, hay hormonas que usan segundos mensajeros. Las hormonas que son catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina, polipéptidos y glucoproteínas, no pueden pasar a través de la membrana lípida de la membrana plasmática de la célula blanco. Algunas hormonas pueden entrar a las células por medio de pinocitosis, pero casi todos sus efectos se producen por unión a proteínas receptoras sobre la superficie externa de la membrana de la célula blanco. Esto ya lo habíamos visto en un principio. Entonces, si se piensa en las hormonas como mensajeros de las glándulas endocrinas, los mediadores intracelulares de la acción de la hormona pueden llamarse segundos mensajeros. Cuando las catecolaminas, polipéptidos y glucoproteínas se unen a proteínas receptoras de membrana, estas deben activar proteínas específicas en la membrana para producir segundos mensajeros que se van a necesitar para realizar efectos como por ejemplo la activación de enilato ciclasa, fosfolipasa C y tirosina sinasa. Como podemos observar en esta primera imagen, el sistema del segundo mensajero de la enilato ciclasa AMP cíclico, la hormona se une a su receptor en la membrana plasmática de la célula blanco. Esto causa la disociación de proteínas G, lo que permite que la subunidad alfa libre active la adenilato ciclasa. Esta enzima cataliza la producción de AMP cíclico, que va a eliminar la subunidad reguladora de la proteína sinasa. La proteína sinasa activa fosforila otras proteínas enzima, lo que activa o desactiva enzimas específicas y de este modo produce los efectos hormonales sobre la célula blanco. Como observamos en la siguiente imagen, el sistema del segundo mensajero de fosfolipasa C. Aquí vemos cómo la hormona se une a su receptor en la membrana plasmática de su célula blanco, lo que causa la disociación de proteínas G. Una subunidad de proteína G viaja a través de la membrana plasmática y activa la fosfolipasa C, que cataliza la desintegración de fosfolípido de membrana particular hacia diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato entra al citoplasma y se une a receptores en el retículo endoplásmico, lo que causa la liberación de calcio almacenado. El calcio
A continuación se va a empezar a difundir hacia el citoplasma, donde va a actuar como un segundo mensajero para promover los efectos hormonales en la célula blanco. Por último, tenemos el sistema del segundo mensajero de tirosina sinasa. Como sabemos, la insulina promueve el transporte de glucosa y aminoácidos y estimula la síntesis de glucógeno, grasa y proteína en sus órganos blancos, principalmente el hígado, músculos esqueléticos y tejido adiposo. Estos efectos se logran por medio de un mecanismo de acción que sabemos es bastante complejo. Se sabe que el mecanismo de acción de la insulina comparte similitudes con el de otras moléculas reguladoras conocidas como factores de crecimiento. En el caso de la insulina y los factores de crecimiento, la proteína receptora está ubicada en la membrana plasmática y es en sí una enzima conocida como tirosina sinasa. Una sinasa es una enzima que añade grupos fosfato a proteínas y una tirosina sinasa específicamente añade estos grupos fosfato al aminoácido tirosina dentro de proteínas. El receptor de insulina consta de dos subunidades, alfa y dos subunidades beta. Las subunidades beta abarcan la membrana plasmática. Las subunidades alfa están en el lado extracelular de la membrana plasmática y contienen los sitios de unión a su ligando. Cuando la insulina se une a la subunidad alfa, las subunidades beta son estimuladas para que se fosforilen entre sí en un proceso llamado autofosforilación. Esto pues activa la activación de tirosina sinasa del receptor de insulina. Como observamos en la imagen, el receptor para insulina consta de dos partes, cada una de las cuales contiene una cadena polipeptídica beta que abarca la membrana y una cadena alfa que contiene el sitio de unión a insulina. Cuando dos moléculas de insulina se unen al receptor, las dos partes del receptor se fosforilan una a otra. Esto incrementa mucho la actividad de tirosina sinasa del receptor. El receptor de tirosina sinasa activado a continuación fosforila diversas moléculas emisoras de señales que producen una cascada de efectos en la célula blanco. La complejidad de diversos sistemas de segundo mensajero se necesita para que diferentes moléculas emisoras de señales puedan tener efectos variables. En este caso, la insulina usa el sistema de segundo mensajero de tirosina sinasa para estimular la captación de glucosa hacia el hígado y su síntesis hacia el glucógeno, mientras que el glucagón actúa sobre la misma célula para promover efectos opuestos: la hidrólisis de glucógeno y la secreción de glucosa, al activar un sistema del segundo mensajero diferente que comprende la producción de AMP cíclico. Espero que estos mecanismos de acción hayan quedado claros. Por mi parte sería todo y no me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias.